Muy bien, pues les agradecemos el tiempo de espera. Ahora sí damos inicio formal a esta sesión del día de hoy, 6 de diciembre del 2024, en la que nos estará acompañando el maestro Miguel Ángel Llanas Texon con el tema titulado Historia e importancia de la transparencia. Me voy a permitir dar lectura a la amplia trayectoria del maestro, sobre todo en este tema del que nos va a hablar el día de hoy. Él cuenta con estudios de licenciatura en Derecho, también especialidad y maestro en la misma rama. Además, cuenta con un doctorado honoris causa. Actualmente es abogado postulante, pero ha desempeñado en diversos cargos dentro de la administración pública, varios de ellos relacionados con el tema del que nos va a hablar el día de hoy. Ha sido supervisor de medidas cautelares en la Secretaría de Gobierno, director de apertura gubernamental y titular de la Unidad de Transparencia en la Contraloría General del Estado de San Luis Potosí, titular de la Unidad Jurídica Transparencia de la Secretaría de Turismo del mismo estado y defensor social en la coordinación de la Defensoría Social, además asesor jurídico en la Secretaría de Planeación para el Desarrollo. También se ha desempeñado como catedrático en diversas universidades, por supuesto, actualmente entre ellas en UNICEPES, dentro de la licenciatura en Derecho, atendiendo diversas asignaturas y ha realizado diversos cursos y diplomados complementarios a su formación profesional. Así que para mí es un gusto cederle la palabra al maestro Miguel Ángel Llanas para que dé inicio con su presentación. Bueno, muchas gracias a todos los que nos están viendo y nos están acompañando en este tema tan importante. Para esto les he preparado una presentación que ahorita les voy a compartir. Bueno, este tema es muy importante y más en estos días, ya que el INAI es el encargado del acceso, de garantizar el acceso a la transparencia, ¿sí? Pero desgraciadamente ya es parte de este organismo, de los organismos autónomos que van a desaparecer, ¿sí? Esto es parte de un movimiento que se ha estado dando a través del tiempo, sobre todo ha estado tomando fuerza desde 1993, ya que con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio que destacaba el cuidado de los derechos humanos, ha sido muy importante su desarrollo, ¿sí? Este movimiento de transparencia viene dándose igual como los movimientos feministas, los movimientos al derecho al voto a las mujeres, en fin, todos los derechos fundamentales que se han eh, reconocido a través de la historia, como lo es el derecho a los pueblos indígenas, el reconocimiento de sus derechos, a la comunidad LGTB y más, y así se ha venido dando a través del tiempo. Bueno, entonces, este tema es muy importante. Nada más déjame. Nada más aquí teníamos problemas técnicos. Bueno, entonces, este ejercicio de acceso a la información es parte, les digo, de un movimiento que se ha venido dando, donde sobre todo los políticos y representantes de la oposición de la- vamos a decirlo así, de la antigüedad, porque siempre se ha venido diciendo que en qué se gasta el dinero, en cómo el gobierno dispone de nuestras contribuciones, ¿sí? Nuestras contribuciones que hacemos todos los que somos asalariados en nuestro país y que estamos sujetos a ese régimen de este contribuyente, ¿sí? Todos los meses tenemos que estar pagando impuestos y esos impuestos son nuestras contribuciones a las cuales el Estado les da el pleno uso de su ejercicio para
dotarnos de infraestructura, seguridad, educación y todo lo que tenemos derecho como ciudadanos de México. Bueno, entonces, pleno ejercicio de la información es, se creó para evitar abusos de los funcionarios públicos, ya que estos pues, no tenían antes, sobre todo en los años 60, 70, no tenían un, una obligación de informar a los ciudadanos en qué se gastaba el dinero, ¿sí? Entonces, se fue dando y se fue creando este acceso, ¿sí? Entonces se buscaba también que se transparentara este ejercicio de recursos a través de las obras porque se venían dando muchas sospechas de que tenían muchos favoritos en las obras y todo eso, como ustedes han venido enterándose a través del tiempo. Entonces, esta parte, los abusos de los funcionarios es lo que se trató de evitar, bueno, lo que se trata de evitar así como promover la rendición de cuentas. Ellos nos tienen que rendir cuentas a nosotros porque nuestras contribuciones así lo ameritan. Debemos de saber en qué se gasta nuestro dinero y así como la transparencia en la gestión estatal. Tiene que también permitir un debate público informado que asegure la garantía de los recursos efectivos contra los abusos gubernamentales y prevenga la corrupción. Sobre todo, este derecho al acceso a la información se ha vuelto o se volvió ya con el tiempo un derecho humano establecido en el artículo 6 constitucional, como más adelante lo vamos a ver, donde nos permite el acceso a esa información que se está gastando el dinero, ¿sí? ¿Cómo lo invierte el Estado? Entonces, todos estos recursos están bajo el control del Estado y son parte del interés público para cuestionar al Estado, indagar en qué se está gastando y considerar si se está cumpliendo con las funciones públicas, porque como lo vamos a ver cómo se fue desarrollando todo este derecho constitucional, tenemos que ver hasta el último centavo, que es dinero público, cómo se está gastando. Entonces, toda esta historia de acceso a la información se vuelve necesaria a raíz del crecimiento de la población. Obviamente, al crecer la población hay más contribuciones, hay más dinero, y esto se vio por ahí de los años 60 cuando el país empieza un gran desarrollo económico, de que ya venía desde los años 50 con una apertura comercial y un desarrollo comercial que permitió a nuestros habitantes un gran desarrollo económico y a su vez el pagar más impuestos que fue el beneficiario del Estado y entonces empezaron ahí a cuestionar al Estado. Bueno, si ya son muchas contribuciones, pues ¿en qué te las estás gastando? Entonces, eso es parte de ese desarrollo de esta historia para ver cómo se obligó al gobierno, ¿verdad? O sea, el gobierno tuvo que irse adecuando a los tiempos, y les digo, sobre todo desde 1993, que el Tratado Internacional de Libre Comercio exigía en algunas de sus partes el cuidado de los derechos humanos y derecho es parte de esos derechos, ¿sí? Entonces, traduciéndose en un incremento de la captación de mayores recursos como consecuencia de la necesidad de ampliar los servicios proporcionados por el Estado. Obviamente, al crecer la población necesitamos de más carreteras, más comunicaciones, eh, más seguridad, más vigilancia, entonces se tiene que incrementar ese gasto a la par de cómo se está incrementando las contribuciones. Entonces, con la incursión de México en los tratados internacionales, como les decía, a partir de, bueno, se ha venido dando desde hace mucho tiempo, pero tuvo su cúspide en el 1993, cuando con la firma de este tratado, pues se le dio más atención a todo esto de los derechos humanos en las cuales trata una implementación a nivel global al respecto de los mismos, como en la vida, la seguridad, la salud, entre otros. Se incluye también el derecho al acceso a la información que genera el Estado. Entonces, toda información generada por un gobierno a través del Ejecutivo, Legislativo, ya sea federal o estatal, y los gobiernos municipales, están obligados a hacer pública su información. Ya no nada más el estar obligados a hacer una licitación en la cual tenían que transparentar a quién se le daba la obra, a quién se tenía que eh, dar alguna obra o prestar un servicio público y cuánto se tenía que dar. No, ya era una obligación, se volvió una obligación de todo gobierno transparentar sus recursos. Entonces, con el desarrollo de este movimiento al acceso a la información, se volvió una información pública de oficio. ¿Qué quiere decir? Que no teníamos que estarle exigiendo al Estado
en qué se gastaba el dinero, sino que ya era una obligación misma del Estado el reportar en qué se gastaba todo el dinero público, cómo, cómo estaban sus egresos e ingresos también, cómo estaban las licitaciones de obras públicas y servicios relacionados con la misma y cualquier información generada, así sea un escrito, así sea eh, una solicitud o cualquier cosa que generara el Estado ya se volvía parte de ese acceso a la información pública. Entonces, la información pública de oficio es parte de ese mismo derecho humano con el objetivo de tener conocimiento de cómo se distribuyen nuestras aportaciones a la hacienda pública, así como otros ingresos económicos como, con los que cuenta el Estado. En el año de 1977 se reforma el artículo sexto de la Constitución, que es lo que les decía, que nos da ese derecho humano al acceso a la información pública. Entonces, con esa reforma al artículo sexto de la Constitución, es necesario para incorporar el derecho al acceso a la información pública, por lo que se estableció que el gobierno será responsable de garantizar el acceso a la información pública. Pero obviamente decían, bueno, ya se obliga el Estado, pero ¿cómo es que me va a garantizar este derecho? Esta es una parte nada más de cómo se fue garantizando ese derecho al hacerlo ya constitucional a partir de 1977. Pero ahí se dejó y les digo, todo esto toma forma a partir del 93, que fue hasta el año 2002, cuando se expide la primera ley federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental. Aquí es donde se le da ya una forma a un instituto como lo es ahora el INAI, que ordena el acceso a la información pública a todos los gobiernos, tanto federales como estatales y municipales, y aparte, lo más importante, garantizar este derecho humano procediéndose a la implementación de la ley referida en todo el país. Aparte, esta ley federal de transparencia obligaba a los estados a emitir una ley homologada a la misma para hacerlo más confiable y más obligatorio hacia estos órganos estos órganos autónomos que empezaban a formarse y daban consolidación a este movimiento de transparencia y a la necesidad de saber en qué se está gastando el dinero. Entonces, esta ley ordena homologar con leyes estatales el mandato referido del artículo sexto constitucional para una mejor aplicación y adecuación de la misma, con el objeto de que todos los mexicanos contemos con órganos garantes locales. Y es así como, por ejemplo, aquí en San Luis Potosí se crea la CEGAIP, en otros estados también tienen sus órganos garantes del acceso a la información, así como mecanismos legales para garantizar este derecho. Y aquí es donde se empieza a formular cómo es que vamos a obligar a los ciudadanos a que el gobierno cumpla. Entonces se empiezan a establecer multas hacia los funcionarios encargados del acceso a la información en caso de no cumplir. Y nuevamente en el año 2007 se reforma el artículo sexto constitucional con la finalidad de establecer los principios y bases del acceso a la información. Y es aquí donde ya se le empieza a dar ciertas sanciones a los encargados de este acceso a la información, porque es una garantía que nos está dando la misma ley, donde yo como ciudadano, si necesito alguna información pública, esa información va a estar garantizada a que se me entregue. ¿Sí? Entonces, esta reforma trata de simplificar los mecanismos legales, así como digitales, y hacer posible el acceso al gasto gubernamental como toda información generada por los gobiernos de nuestro país. Y les digo, esto es parte de un movimiento que se fue dando, sobre todo con la oposición política al gobierno por parte de los partidos de oposición en aquel tiempo, como fue el PRI, perdón, como fue el PAN, el PRD y los demás partidos, donde también ya se sumaban, bueno, se habían sumado hace mucho a este movimiento para transparentar los recursos públicos. ¿Sí? Entonces, en el año de 2009 se reforma nuevamente el artículo, bueno, ahí dice 16, pero es el sexto constitucional, en razón a la protección de datos personales. Y aquí es donde a, al generarse este movimiento de acceso a la información pública, también surge la necesidad de la protección de datos personales, como es el nombre, el domicilio, las creencias políticas, la religión y todo eso. Entonces, ¿por qué? Porque era necesaria también una protección a esos datos personales, porque al acceder a esta información pública que brinda el gobierno, también le tenemos que compartir nuestros datos personales y esos datos se estaban usando también mal por parte del gobierno. Entonces, también
este artículo sexto constitucional nos da la pauta para que protejamos nuestros datos personales y no sean mal usados por parte del gobierno. Entonces, toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales en los términos que fije la ley, la cual establecerá supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros, porque también se pueden ahí vulnerar derechos de menores de edad o de personas con discapacidad. Entonces, todo este movimiento, les digo, fue creciendo, tanto es así que en el año de 2012 se expide la ley de archivos en la cual se establecen las reglas a seguir por parte de gobiernos federales y estados, así como los municipios, en la manera en la cual se archivarán los documentos generados. Y esto mm, no me lo van a creer, donde los archivos era lo último en la escala de importancia de las dependencias gubernamentales, así como en algún momento también lo fue en la iniciativa privada, donde no se le daba mucha importancia a esta parte de los archivos, porque los archivos manejan gran información, tanto pública como privada, en la cual no se le daba la importancia. Entonces, esta ley de archivos establece las maneras en cómo vamos a archivar la información que se va generando en las dependencias gubernamentales. Y es tanto así que este movimiento del cuidado de los archivos nos dice la historia que uno de los principales personajes políticos de nuestra historia que se preocupó por los archivos fue Benito Juárez, quien cuando estuvieron en el movimiento para imponer a Maximiliano, él lo primero que hizo para evitar que su gobierno errante, ya ven que anduvo en varias partes de la República, él lo primero que hizo fue agarrar los archivos y esconderlos en una cueva para tener a salvo esa información que establecía tanta historia de nuestro país y tanta información pública. Entonces, ya cuando se terminó ese movimiento, procedió a sacar los archivos de esa cueva. ¿Sí? Pero Benito Juárez ya sabía esa importancia de que la información era muy importante. Entonces, ese nada más es un paréntesis que abrí, porque no se le había dado el tratamiento necesario a esta parte de los archivos. ¿Sí? Entonces, esto parte de la urgencia de preservar la información pública, así como la capacitación de funcionarios públicos de la materia, ya que no se seguían procedimientos para la preservación de la misma. Y créanme, había veces que los archivos eran tantos que no se daban abasto para el cuidado y la protección, así como su manejo de estos archivos, que a veces los sacaban de las oficinas y estos sufrían daños, se mojaban, o simple y sencillamente se los comían las ratas, o sea, no tenían un mantenimiento esencial, y esta ley también marcaba ese tratamiento esencial que se le debía dar a estos documentos. Tan es así que el INAI, a través de los órganos estatales, obligó a los funcionarios encargados de la información pública a que nos especializáramos en la materia. Entonces, bueno, no nos obligaron, nos invitaron a hacer una especialidad en mantenimiento y conservación de archivos para darle esa conservación necesaria y esa información se preservara. Incluso manejaba ya estándares de calidad para las áreas de los archivos, donde eh, la- tenía que archivarse de una manera, eh, manejaba el peso que debía llevar cada caja, el tamaño de las cajas. Estos documentos no tenían que llevar grapas, ni clips, ni nada, porque las grapas y los clips también echan a perder el documento, así como tampoco se deben de perforar estos documentos. Lo único que se debe hacer es preservarlos en una carpeta con un broche vaco, a lo mucho, y de preferencia que no lleven perforaciones. Entonces, todo esto nos enseñaron con esa especialidad, y esto fue a nivel nacional, o sea, no era nada más para un estado ni otro, o sea, fue a nivel nacional por ahí del año 2012, 2013, y ya les digo, especificaba ya un área de archivos especial
y el tratamiento de estos, donde también los encargados de esa información teníamos que llevar guantes, batas, cubrebocas, y teníamos que darle un perfecto cuidado y un perfecto mantenimiento a esa información. Entonces, y esto surgió por una urgencia también de preservar estos archivos, y fue un ejemplo que nos dieron en esa capacitación, en esa especialización que nos dieron, porque aquí en el municipio de San Luis Potosí, un ayuntamiento ordenó llevar al panteón el archivo muerto. O sea, tanta era la necesidad de darle eh, un verdadero tratamiento a esa parte de la información pública archivada, que así pasó. O sea, yo no les voy a decir que ayuntamiento de aquí de San Luis Potosí ordenó, y eso es cierto, eso es así que como dicen ahí los comediantes, parece chiste, pero es anécdota. Así fue, un municipio, un ayuntamiento ordenó llevar al panteón el archivo muerto, porque estaba muerto. O sea, así de simple y sencillo era la falta de capacitación de los funcionarios públicos, pero sobre todo, como yo les decía en aquel tiempo a todos los que nos encargábamos de la información pública, que era la concientización de todos los funcionarios desde arriba, ¿sí? Era la concientización, porque de nada servía que nos capacitaran los de abajo cuando el de arriba no estaba capacitado y ni siquiera estaba concientizado de esa importancia de la preservación de la información pública. Entonces, en el año 2014, nuevamente se reforma el artículo sexto constitucional de los Estados Unidos mexicanos para otorgar autonomía al órgano garante y ampliar a los sujetos obligados. Y esto es que el órgano garante tuviera más autonomía del Estado, y aparte, no nada más ya era el Estado el sujeto obligado y las dependencias. Ahí ya abarcaba ya un radio de importancia, ya que todas las personas, así fueran funcionarios públicos o particulares, también estaban sujetos a ser sujetos obligados siempre y cuando recibieran dinero del Estado, ¿sí? Aparte, se amplió a los partidos políticos, porque los partidos políticos también reciben dinero del Estado. Se amplió a los sindicatos, sobre todo a los que están dependientes de los estados, ¿sí? Así como a cualquier particular que prestara servicios públicos al Estado. Entonces también ya se obligaban estas personas a transparentar su información pública, ¿sí? Entonces, aparte, digo, se consolidaron también las multas a los sujetos, a los encargados de la información pública, ya que empezaron a imponer multas de 75,000 pesos a 125,000 pesos al funcionario que negara la información, pero esa multa no iba a salir del presupuesto, iba a salir de la bolsa del funcionario que negara la información, ¿sí? O sea, de su sueldo iba a salir la multa, no era de que, no, ya me multaron y que lo pague la Secretaría o el Estado, no, era directamente la multa al funcionario. Tan es así que aquí en San Luis Potosí hubo demasiadas multas en el principio que las impusieron, donde hubo embargos a bienes de estos funcionarios que habían negado la información pública, y fue como una sacudida y como una muestra para que se viera que se estaba cumpliendo la ley de transparencia y sobre todo las sanciones por negar la información pública. Entonces, estos sujetos obligados que les digo, que se amplía a los particulares, a los sindicatos, a los partidos políticos y toda persona que tuviera injerencia en el gasto público, se ampliaba esta obligación de hacer transparente la información, como lo es para los partidos políticos, los sindicatos y toda persona del gasto público, que también estas personas particulares incluían a proveedores, prestadores de servicios, funcionarios y cualquier persona que fuera beneficiaria del gasto público. Entonces, con la reforma del 2014, se otorgaron facultades al Congreso de la Unión para expedir leyes generales de transparencia gubernamental, acceso a la información, protección de datos personales en posesión de las autoridades, así como la Ley General de Archivos. Entonces, en el año de 2015 se vuelve a expedir una nueva ley, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual en la actualidad se encuentra vigente, y los gobiernos estatales tuvieron que homologar y derogar las anteriores con la finalidad de actualizar los ordenamientos jurídicos en la materia. Y aquí con esta ley es cuando se
empieza a realizar el uso de la Plataforma Nacional de Transparencia, ¿sí? Que ya no era nada más el informar, ya era a través de esta Plataforma Nacional de Transparencia, donde toda la información del país iba a estar concentrada en una sola plataforma, ¿sí? Entonces, todos los estados, todos los municipios, todos los partidos políticos, los órganos autónomos, las organizaciones civiles y todo aquel que tenga acceso o sea beneficiario del gasto público tenía que reportar su información pública en esta Plataforma Nacional de Transparencia. Entonces, se establecieron formatos en los cuales estos formatos eh, se impusieron para llenar la información pública básica y tener acceso a través de un link electrónico. Nos pedían también estos formatos para acceder a la información pública que establecía el artículo 85 y 86 de la ley. El artículo 85 establecía la información pública de oficio, que era el gasto público, la nómina, los contratos, las licitaciones, y el 86 se iba más hacia las ramas del gobierno, ya sea el turismo, eh, la salud, la educación, la seguridad. Entonces ya estaba establecido así en la ley, ¿sí? Entonces, esta información ya estaba, tenían que ser de oficio y baseada a esos formatos, los cuales empezaron a llenar y reportar a la Plataforma Nacional de Transparencia. ¿Sí? Entonces, ya las secretarías encargadas como turismo, ecología, de seguridad, de salud, de educación, tenían que poner a disposición del público en general la información pública de oficio que generan los órganos obligados. Y de esta manera, los sujetos obligados tenían que mes con mes estar llenando la información pública y los órganos garantes de cada estado tenían que estar vigilando que así se fuera este reporte de la información pública de oficio, porque también se establecían sanciones a quienes incumplieran. Entonces se establecen reglas para que por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia se generen solicitudes de acceso a la información de cualquier sujeto obligado a la ley. Y aquí en esta plataforma ya tenía ahí los espacios para generar las solicitudes de acceso a la información, y de ahí se generaban. Y aquí era, pues, un parte de ese control que tenía o tiene el INAI al estar cuidando que estas solicitudes de transparencia se cumplan, y se han estado cumpliendo. Tan es así que estas solicitudes de transparencia fueron muy importantes, pues para ver en qué se gastaba el dinero, sobre todo, y sobre todo, les digo, de los partidos políticos de oposición, que pues se servían de esta plataforma para eh, obtener información pública. Y de ahí es que pues se descubrieron muchos gastos erogados desde Fox, desde Calderón, desde Peña Nieto. Por ejemplo, que Peña Nieto gastaba mucho en gel, que hubo ahí por ahí un problema de toallas, de lo que se gastaba en el avión presidencial, y muchas cosas que han estado también reservándose, como lo es el gasto del Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y todas las obras del anterior gobierno. Entonces, con esta apertura de la Plataforma Nacional de Transparencia se establecen los mecanismos para generar un recurso de queja en caso de incumplimiento de una solicitud de información pública, o en caso de que un sujeto obligado incumpla con la publicación de información pública de oficio, ya sea parcial o totalmente en la misma. Para eso, aquí, por ejemplo, en San Luis teníamos diferentes dependencias que se encargaban de checar que esta información pública de oficio se cumpliera, pero también que las solicitudes de información pública también se cumplieran, ¿sí? Porque en caso de que no se cumplieran estas solicitudes de información pública, tenían el acceso a un recurso de queja donde el ciudadano común y corriente, o la persona, o ya sea físico o moral, que solicitara el acceso a la información pública y le fuera negado, o esta persona consideraba que se negó esa información pública, ya sea totalmente o parcialmente, podía quejarse ante el INAI, y hacer a su vez que se cumpliera el acceso a la información pública. Por eso se garantiza tanto los órganos estatales como el INAI el acceso a la información pública. Y en el año 2016 se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente, así como en el año 2007 se expide la Ley General
de datos personales en posesión de sujetos obligados de igual manera vigente. Les digo, como ya vamos a decirlo así, este movimiento, este cambio que se hizo hacia la transparencia generó esto, la protección de datos personales, la protección de los archivos. eh, Les digo, así como es parte del movimiento, por ejemplo, que se dio con el feminismo, este detonó al reconocimiento de derechos indígenas, sociales, a los derechos afromexicanos y todos los que se han venido dando a través del tiempo. Este movimiento de transparencia detonó también en eso, en la protección de datos personales, en el cuidado de la información a través de los archivos, así hasta la fecha. Entonces, en el año 2018 se expide la Ley General de Archivos vigente en todo el país, homologando la misma a los gobiernos estatales de todo el país. Entonces, en el año 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma al artículo 73, fracción 2 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, a efecto de prever que los poderes judiciales deberán poner a disposición del público y actualizar las versiones públicas de todas las sentencias emitidas. Y esto también es parte de ese acceso a la transparencia, porque ya a través de los portales de Internet del Poder Judicial podemos ver las sentencias en las cuales, bueno, en versión pública, dictan todos los organismos jurisdiccionales encargados de impartir justicia en el país. Entonces, ya esto también nos brinda ahí un mayor acceso a la información pública, sobre todo a los abogados, que ya ni siquiera tenemos que ir todos los días a los juzgados a checar acuerdos ni nada de eso, sino que ya también los mismos, el Poder Judicial, tanto estatales como federales, ya publican desde hace mucho sus listas de acuerdos, así como las sentencias. Entonces ya es muy práctico para nosotros los abogados el poder acceder a esa información pública sin necesidad de tener que trasladarnos hasta los juzgados, ya sea federales o estatales. Entonces, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública registra mes con mes el cumplimiento de los sujetos obligados nacionales, ordenándolos por estado y clasificación de cumplimiento, siendo destacado los estados de Puebla, Estado de México y Ciudad de México, que estos estados son los que más han cumplido a lo largo desde el 2015 a la fecha de la publicación de la información pública de oficio, y son los que cumplen a cabalidad con la publicación de esta información que es obligada a través de la ley. Entonces, México, a pesar de la renuncia de los gobiernos a establecer el acceso a la información pública de oficio, ha destacado el estudio al acceso a la misma, pero a un nivel académico, destacando por investigaciones y asociaciones civiles como órganos garantes. Y les digo, tan es así que a los encargados en algún tiempo de la transparencia aquí en San Luis Potosí y nos obligaban a especializarnos en la misma materia para poder tener esa garantía del acceso a la información. ¿Sí? Entonces ya nos expedían un nivel de especialidad en la cual ya podíamos ejercer nuestra labor que nos habían encomendado, porque sin ese documento no podíamos trabajar. Entonces, el mismo Estado nos invitaba a que cumpliéramos con esa disposición. Entonces, a través de los capacitadores es posible el conocimiento de las herramientas existentes para que los habitantes de este país interesados en conocer el funcionamiento del gobierno tengan acceso a la información pública que éste genera, siendo un derecho constitucional, así como un derecho humano. La misma ley de transparencia establecía que si una persona común y corriente no sabía entrar al portal de transparencia del INAI, para eso estábamos los encargados de la información pública. Si una persona acudía a nosotros o a la dependencia a solicitar la información, alguna información pública de oficio, nosotros teníamos la obligación de asesorarla en ese momento, y tal es así de ayudarlos a hacer la solicitud de acceso a la información pública, y además prestarles el equipo necesario para que pudieran acceder, así como orientarlos también para que tuviera acceso a esta información pública, y, y ahora sí que casi, casi en hacerles la solicitud de acceso y enviárselas a través de los sistemas electrónicos, cubriendo así esta necesidad de garantía de cumplimiento del acceso a la información pública. Y de ahí, les digo, surgieron la protección de datos personales,
que se conocen como ARCOP, que tienen como ciudadanos el derecho al acceso, donde puedes acceder a tu información en posesión de terceros, donde puedes también rectificar estos datos personales, donde si tú detectas que está mal escrito tu nombre o cualquier dato que estuviera mal, tienes derecho a la rectificación de estos datos personales, así como también la cancelación, el derecho de pedir que se elimine la información pública personal que ustedes hayan tenido o que hayan estado haciendo en la Plataforma Nacional de Transparencia, y también cómo oponerse a la misma, donde pueden oponerse al uso de su información a terceros, porque les digo, esta información es muy importante para las personas, ¿no? Entonces, pueden hacer uso de esta oposición para que se opongan a que esa información pública, esa información personal, tenga mal uso, así como a la portabilidad, que la portabilidad es el derecho que tienen las personas de requerir a quien se encuentra dándole tratamiento a los datos personales que lo ceda o transfiera a otra. Esto no se puede hacer. Y esto les digo a quienes nos acompañan hoy en este webinar, que desafortunadamente con este nuevo gobierno, pues va a llegar a su fin. ¿Por qué? Porque ya van a desaparecer, ya de hecho ya se aprobó la desaparición del INAI y a su vez, como también la desaparición de los órganos garantes estatales. Tan es así que aquí en San Luis Potosí va a desaparecer en algún momento la SEGAIP, en la cual ya incluso ya anunciaron que el personal, a excepción de los comisionados, va a pasar a la Contraloría General del Estado, se va a crear una dirección general, pero ya no va a haber esa autonomía. Entonces, esa autonomía era lo que fortalecía a este órgano garante, como así esa independencia fortalece al INE, por ejemplo, donde se ve cierta autonomía del Estado, esa misma autonomía que desde 1993 o se le dio a estos órganos garantes, donde ya no se permitía que el Estado tuviera injerencia, pero desgraciadamente ahora ya estos órganos públicos autónomos pues ya van a desaparecer, entonces lo que queda, de hecho creo que fue hoy o en estos días cuando el Consejo Nacional de Transparencia, que está compuesto por todos los órganos garantes, así como el INAI del país, van a tener su última sesión y se va a proceder a su desintegración de este consejo, que es la primera parte para la desaparición de estos órganos autónomos. Entonces, ya cuando se le dé más, ya se promulgue esta ley que le da fin a estos órganos autónomos, los estados van a tener que hacer lo mismo y por ende los órganos autónomos estatales también van a desaparecer. Y les digo, esto fue producto de lucha de años junto con otros movimientos en los cuales pues ya se le da fin a partir de este gobierno. Y eso es parte de mi ponencia de esta tarde y muchas gracias por su atención a todos los que nos hicieron favor de acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Miguel Ángel, por esta ponencia que hoy nos ha brindado. Sin duda, resulta un tema fundamental en materia de derechos, ¿no? Sobre todo de derechos fundamentales para los seres humanos. Como lo decíamos, bueno, pues este es el contexto mexicano, pero bueno, pues es un tema que cada país atiende de distintas maneras. Agradecemos esta participación, maestro, con el tema titulado Historia e importancia de la transparencia, pues para mostrar este aprecio a lo que hoy nos ha presentado el maestro, pues les invitamos a hacer uso de las reacciones a través de esta plataforma para poder brindar un aplauso virtual al maestro Miguel Ángel Llanas. Y bueno, antes de abrir el espacio para preguntas por parte de los asistentes,
Les vamos a presentar este video promocional, una parte de los programas educativos que UNICEPES tiene a disposición de todas y todos ustedes en materia justamente de gobierno y alta gerencia pública local. Te invitamos a conocer la maestría con doble titulación en Gobierno y Alta Gerencia Pública Local totalmente en línea, gracias a la alianza entre UNICEPES y la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Además del reconocimiento de validez oficial de estudios con el que cuenta este programa en México, gracias a los acuerdos bilaterales y multilaterales del país, los títulos de UNICEPES han sido reconocidos y convalidados por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología del Ecuador y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de la República Dominicana. Si ya iniciaste alguna de las etapas de esta maestría, acércate a UNICEPES para que puedas obtener el grado con nosotros. No lo pienses más. Ingresa a www.unicepes.edu.mx y recibe mayor información con nuestros asesores que estarán listos para atenderte. Muy bien, muchas gracias. Pues hacemos una atenta invitación a quienes estén interesados en cursar esta maestría que justamente pues va muy ad hoc al tema que hoy nos ha presentado el maestro Miguel Ángel Llanas. Pues damos espacio a las preguntas. Le recordamos que pueden hacer su participación a través del espacio de preguntas y respuestas, del espacio de chat, o en dado caso levantar la mano a través de la herramienta que tiene la plataforma para poder habilitar su micrófono si es que desean hacerlo de manera abierta en este webinar. Y aprovechando el uso de la palabra, en lo que nuestros eh, participantes pues preparan sus preguntas, yo sí quisiera preguntarle, maestro, ¿qué implicaciones justamente tendrá para el país frente a los acuerdos internacionales que justamente México ha firmado en materia de acceso a la información, de transparencia, de los que se me viene a la mente muy reciente? Es un acuerdo en materia de acceso a la información en temas ambientales, el acuerdo de Escazú, donde, bueno, pues México lo ratificó y varios otros. Bueno, ¿cómo queda México frente a estos acuerdos internacionales que ha ratificado en su momento? Pues el Estado queda muy mal a partir de esto, de estas reformas constitucionales que hacen, porque desgraciadamente, y como se ha visto, nuestros legisladores no leen lo que aprueban, no leen lo que firman. Entonces, hay muchos problemas a raíz de esto de que México firma todos los tratados internacionales por quedar bien, y desgraciadamente esa es la respuesta, el quedar bien. ¿Sí? Sin necesidad de leer, sin necesidad de ver qué implicaciones trae, qué obligaciones está adquiriendo el gobierno mexicano a través de la firma de estos acuerdos. Entonces, ¿cómo queda nuestro gobierno? Pues mal, porque al gobernar con una ideología fuera de, ahora sí que sin apego a la ley y por ideologías partidistas, porque ni siquiera son políticas, pues queda muy mal en el mundo, ¿sí? Así como el Tratado Internacional de Libre Comercio también establece ciertas normas para que el Estado cumpla con la autonomía judicial, igualmente incumple con un derecho humano establecido en la Carta, en, en los diferentes tratados internacionales firmados. Entonces, ¿cómo queda? Pues mal, porque ese acuerdo pues lo está incumpliendo nuestro gobierno, pero ahora con este régimen, pues ellos creen que están haciendo bien y no se prestan ni siquiera al diálogo, y lo hemos visto. Por ejemplo, en este tema de transparencia, todos los órganos autónomos del país, así como el INAI, pidieron un diálogo, ¿sí? O sea, un diálogo que debe de preservar
a través de los legisladores de nuestro país y que son los responsables de las políticas públicas de nuestro país y nunca lo recibieron. Lo recibió ahora la secretaria de Gobernación, pero nada más les dijo, voy a ver, pero nunca se estableció algunos compromisos ni nada de eso. Entonces, ¿cómo queda? Pues mal el gobierno. Muchas gracias, maestro. De manera privada, aquí nos hacen llegar otra pregunta que, por supuesto, va de la mano con el impacto que está teniendo esta serie de decisiones que se están tomando en nuestro país sobre materia de acceso a la información pública. Y nos dicen, bueno, más allá de que de pronto el ciudadano, de a pie el ciudadano común que desconoce plenamente estos derechos, sepa de cuál sería la utilidad práctica para un ciudadano común, el hecho de que se garanticen este tipo de derechos como el de acceso a la información. Bueno, para empezar, un ciudadano, como tú bien lo dices, de a pie, tiene, ahora sí que en la ley muy bonito dice que su acceso, garantizado su acceso a la información pública. Pero aquí el problema es que la Plataforma Nacional de Transparencia es muy difícil el acceso, ¿sí? Si a los que nos hemos especializado, a los que hemos estudiado todo este tema, nos es difícil el acceso a a la Plataforma Nacional de Transparencia, para un ciudadano común y corriente es súper muy difícil porque hay que dar muchos clics a la plataforma y no te llevan a ningún lado. Entonces, en la ley se ve muy bonito, pero en la práctica, ahora sí que cuando yo tenía voz para eh, hablar por el ciudadano, yo siempre les estuve diciendo que hacía falta un verdadero acceso a la información pública, simplificando todos esos clics que te digo, ¿sí? Entonces, ahorita ya se va el INAI, ya se van los órganos estatales, y eso quedó en el olvido, va a quedar en el olvido el poder acceder a un sistema amigable para el ciudadano. Entonces, desgraciadamente, se oye muy bonito en la ley y al leerlo, pero ya en la práctica no es funcionable, no es básico, no es accesible para el ciudadano común y corriente. Entonces, ahí lo que tiene el ciudadano que hacer es acudir ante los titulares de las unidades de transparencia de cada dependencia y que les ayuden ahí mismo, porque la ley establece esa asistencia por parte del funcionario para que se garantice ese acceso, porque así solos no se puede el acceso a la información pública. Muchas gracias, maestro. Tenemos otra pregunta que nos plantean justamente en una parte del webinar. Usted refería el tema de la protección de datos personales, ¿no? Y pues queda, pareciera que queda en al aire qué va a pasar con la protección de datos, porque dicen, bueno, sí nos vamos a llevar a una Secretaría Anticorrupción el tema de acceso a la información, nos vamos a llevar el tema de datos personales en gobierno, pero queda suelto a algunos otros entes que también hacen uso y tratamiento de datos personales. Sí, así es, pues que va a tener que garantizar el cuidado del mismo Estado, o sea, ya no va a ser ahora sí que un órgano autónomo el que se va a encargar de esto, tiene que ser ya esa dirección general que se va a crear, por ejemplo, aquí en San Luis Potosí, y que va a ser la encargada del cuidado de sus datos personales. Afortunadamente, las leyes prevalecen, como lo es la ley de protección de datos personales, y se va a tener, esa dirección se va a tener que hacer cargo de cuidar esos datos personales, como lo ha estado viniendo haciendo el Estado con datos catastrales, con datos de propiedades, con datos del comercio, de automóviles. O sea, así va a tener que cuidarlos, va a tener que garantizar esa protección de datos personales. Pero obviamente queda ahí esa espinita, ¿verdad? De que no es autónomo, es todo esto, o sea, va a ser el mismo Estado el que va a cuidar todo, bueno, el que va a cuidar, entre paréntesis, todo esto. Entonces, la idea de autonomizar todo esto, pues ya va a quedar ahí en la historia.
Sí, muchas gracias, maestro. Y sabemos que bueno, pues algunos órganos garantes realizaban sanciones a aquellas personas que incumplían con el ejercicio de estos derechos, sobre todo, bueno, a quienes eran funcionarios públicos, por lo menos alguna amonestación pública, ¿no? Y hoy la gran pregunta que quedaría entonces es, pues el mismo gobierno se va a amonestar a sí mismo por las fallas en esas materias. Pues obviamente no se va a amonestar a sí mismo, es como en un partido de fútbol y bien pones el ejemplo, o sea, el árbitro no va a ir a amonestar a su abanderado, ¿verdad? No va a ir a decirle al VAR que se ponga las pilas ni nada de eso, o sea, no, no es posible esas amonestaciones, entonces van a prevalecer esas amonestaciones, esas sanciones, pero de que se apliquen, yo lo pongo en duda. Muchas gracias, maestro. Sin duda, una serie de reflexiones muy interesantes. Parece que ya no tenemos ninguna otra pregunta a través de las distintas plataformas. Entonces, bueno, pues a mí no me resta o más que volverle a agradecer su participación, el tiempo que ha destinado a esta ponencia, maestro. Y bueno, pues antes de concluir formalmente, me gustaría volverle a cederle el micrófono para que nos dé una última reflexión, una conclusión sobre este importante tema del que hoy ha abordado. Sí, nada más, bueno, agradecer a la atención de todos los que se pudieron conectar esta tarde. Sabemos que a lo mejor el horario es medio ahí especial, pero muchas gracias a los que se pudieron conectar, y agradecer su atención. Sobre todo, invitarlos a que sigamos cuidando este derecho fundamental del acceso a la información. Sí, les digo, los órganos a lo mejor van a desaparecer, pero las leyes van a prevalecer. Entonces, hay que hacerlas valer, hay que hacer valer estos derechos, no debemos de dejarnos llevar por ideas, por idealismos que se están manejando, sino que prevalezca la ley, así como los abogados tenemos que cumplir la misma, así a los ciudadanos se les debe de cumplir sus derechos y defender los mismos. Así que vamos a invitarlos a que ejerzan sus derechos aquí explicados esta tarde, de su acceso a la información, del acceso a sus datos personales y que ojalá y sea o haya sido buena idea el pasar al Estado estos órganos autónomos. Y muchas gracias y buenas tardes a todos.